Muy buenas tardes, hoy miércoles 10 de julio, aquí estamos nuevamente con ustedes para llevarle algo de la ciencia y usted aprenda de nuestros especialistas que traemos. Hace unos meses nos preocupábamos de la sequía, después de los incendios, la muerte de la flora, la fauna, y ahora nos estamos inundando de agua porque lo estuvimos pidiendo a nuestro Dios Tlaloc. ¿Qué tenemos que hacer? Porque las calles se inundan, se tapan los drenajes y se nos inundan nuestras casas. Vuelan los techos, los carros desaparecen y algunas que otras gentes se mueren porque se ahogan, más que nada, sobre todo los que viven en la calle, los pobres alcohólicos. Cuidemos nuestro entorno, seamos ambientalistas, no tiremos la basura y acuérdese que nuestro querido presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, nos mandó a poner contenedores y sacar la basura en la hora correspondiente para que nosotros no seamos el causante del problema que tenemos. Toda esta contaminación es también por químicos y de ahí viene también el tema de hoy. El tema de hoy se llama hígado graso hasta su daño hepático, pero vean la siguiente cápsula. El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo. Ayuda a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas. La enfermedad por hígado graso es una afección en la que se acumula grasa en el hígado. Existen dos tipos principales: enfermedad del hígado graso no alcohólico, enfermedad del hígado graso por alcohol. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es un tipo de hígado graso que no está relacionado con el consumo del alcohol. En general, no es demasiado serio como para causar daño o complicaciones al hígado. La enfermedad del hígado graso por alcohol se debe al alto consumo de esta sustancia. El hígado descompone la mayor parte del alcohol que se bebe para que sea eliminado del cuerpo, pero el proceso puede generar sustancias dañinas. Estas sustancias pueden dañar gravemente las células del hígado. Cuanto más alcohol usted bebe, más daña su hígado. No se conoce aún la causa del hígado graso, pero los investigadores sí saben que es más común en personas que tienen obesidad y diabetes, tienen infecciones como hepatitis C, tienen altos niveles de grasa en sangre y beben alcohol en exceso. Si sospechas que puedes padecer hígado graso, acude a tu médico de confianza para una revisión especializada. Recuerda que la salud es primero. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de esta enfermedad y cómo prevenirla. Acompáñanos. Como ustedes ya vieron, nuestra cápsula es un tema importantísimo, un tema de actualidad, porque como van pasando los tiempos, la mayoría de nuestros alimentos están hechos de productos químicos. La cápsula nos dice que los factores principales para sufrir del hígado graso son los más importantes, que es la obesidad y la diabetes y el consumo del alcohol. ¿Cómo me doy cuenta? Normalmente esto es un problema silencioso y comúnmente vas tú a la consulta porque sufres de colitis crónica o gastritis crónica y hasta esto ya después de haber ingerido tu Alka-Seltzer, tus sal de uvas o tu Buscapina, te vas asomando con el médico porque ya no lo soportas. Es ahí donde a través de un pequeño ultrasonido o un screening encuentran que tienes un hígado graso avanzado y es donde ya nos debemos de preocupar. Y para eso traemos a dos ponentes importantísimos que les estuvimos quedando toda la vuelta ahí en sus consultorios desde hace más de 2 semanas, pero lo logramos traerlos para ustedes. Queridísimos amigos, bienvenidos a su programa Conciencia Médica. Gracias por estar acá con nosotros. Voy a tener el gusto de presentarlos el doctor César Antonio Dávila Cuello, originario de Tuxtla Gutiérrez y de la Facultad Heroica de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, con especialidad en gastroenterología y endoscopía, Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalado por la UNAM. Gracias, buenas tardes. Bienvenido, doctor Dávila. Gracias.
Y nuestro ponente, el doctor Hugo Javier Albores Velázquez, que más le gusta que le digan el doctor Hugo Albores, originario también de aquí de Tuxtla Gutiérrez y de la misma Facultad Heroica de Medicina de la UNACH, con especialidad en gastroenterología y endoscopista del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y Hospital Juárez de México. Bienvenidos a su programa. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un tema tan importantísimo que a veces no lo tomamos en cuenta, sobre todo el hígado graso no alcohólico, porque dice la gente, oye, ¿cómo es posible que yo tenga hígado graso o que yo tenga cirrosis si ni siquiera he probado ni una gota de alcohol? Veamos una pequeña introducción sobre el tema. Pásenme las siguientes imágenes. La función principal del hígado tiene tres funciones importantes, que es la extracción de nutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas, almacenamiento y eliminación de sustancias tóxicas. Una de las partes más importantes es la secreción de la bilis, que descompone las grasas en el intestino durante la digestión. Produce colesterol y proteínas especiales, que después nos va a explicar aquí nuestros ponentes, y metaboliza el almacenamiento y libera glucosa. Hígado graso en sí es la acumulación excesiva de grasa en el hígado. Los principales factores de riesgo, ya se los mencioné, son la obesidad y la diabetes, aunque también con el consumo excesivo de alcohol. Puede llegar hasta el daño hepático por la gran inflamación ocasionada crónicamente, se va acumulando la grasa y va produciendo endurecimiento del hígado o fibrosis, llegando a la cirrosis y cáncer hepático. Se complica la salud del paciente, que la única posibilidad de tratamiento puede llegar a ser hasta el trasplante hepático. ¿Qué especialista debemos de acudir? Pues un médico especializado en enfermedades del hígado, como es el gastroenterólogo o hepatólogo, que valora el grado de enfermedad y proporciona el mejor tratamiento a seguir. Para eso aquí traemos a los dos mejores gastroenterólogos que tenemos aquí en Tuxtla y sus alrededores. Gracias. El tema es de ustedes y los dejo para que nos platiquen aquí a la gente qué es lo que tenemos que hacer. Pues yo creo que lo primero que tendríamos que definir es que aquí vamos a hablar un poquito más de lo que es el hígado graso no alcohólico. Sabemos hoy en día que tenemos más de 2 o 3 causas de hígado graso. La que se conocía hasta hace poco más de 30 años era el hígado graso alcohólico. Fue por ahí de la década de los 80 en los que se empezó a describir acumulación de grasa en pacientes que no tenían un etilismo significativo. Y hoy en día se han revisado los criterios y se han sacado otras causas de hígado graso también, como es la hepatitis crónica por virus C, algunos fármacos como la prednisona o la miodarona. Entonces yo creo que de lo que vamos a hablar acá va a ser un poquito más del hígado graso asociado a disfunción metabólica, que es como se le denomina ahora. Y lo primero más importante que yo quisiera decirles es eso, ¿no? De darle la importancia que se merece, porque es de 4 a 5 veces más probable hacer cirrosis hepática por hígado graso asociado a disfunción metabólica que por cualquier otro tipo de hígado graso que exista, ¿no? No sé si en la introducción quieres decir algo, amigo. Sí, pues primero que nada, gracias por darnos este espacio. Yo creo que es un tema muy importante, un tema pues que está de boga, porque todo el mundo dice, tengo hígado graso. Y ya, así nada más lo dicen tranquilos, ¿no? Tengo hígado graso, y siempre llegan a la consulta, llegan, como dice, por una gastritis, por una colitis, a veces por reflujo, y dicen, pues que ya alguien me dijo que tengo hígado graso. Oiga, ¿y desde cuándo le dijeron que tiene hígado graso? No, pues ya tiene como 10 años que me dijeron que tengo hígado graso. Ahí la importancia de este tipo de programas para que la gente sepa que el hígado graso pues no duele, ¿no? Eso es lo más importante. El hígado graso al principio no hay ningún problema. El problema es cuando ya el hígado graso forma cicatrices en ese hígado y se desarrolla la cirrosis. Desafortunadamente, y yo creo que igual que con mi amigo, cuando llegan con nosotros ya por un problema del hígado, llegan ya por cirrosis, ¿no? Ya van en la etapa final, ¿no? Ya van en la etapa final, sí. ¿No? Y lo que la gente sabe ahorita de la cirrosis es, si tengo cirrosis me voy a morir ya, ¿no? Sí. Y es lo que siempre les digo, no, la cirrosis tiene
Es una enfermedad que no se cura, pero que si nosotros tratamos lo que les provocó la cirrosis, nos va a ayudar mucho para que podamos morir de otra cosa, porque sabemos que hay una esperanza de vida, ¿no? Pero podemos fallecer de lo que sea y no de complicaciones secundarias a la cirrosis. Y de aquí viene lo importante que dice el doctor, ¿no? Antes pensaba uno, el borrachito es el que va a morir de cirrosis. Y a veces no sucede eso. Y no, y ahorita es De muy hecho, común no. eso, es muy común que viene la señora, ama de casa, de una comunidad, de una ranchería, y dice, pero yo no probé gota de alcohol, doctor. Nunca he tomado alcohol, ¿y por qué tengo cirrosis? ¿No? Ahí viene la importancia de nosotros expresarle a la comunidad de que no es solo por alcohol. Son personas que dicen, les preguntas tú en la historia clínica, ¿hace ejercicio? Hacía ejercicio, pero ahorita ya no hago. ¿Y desde cuándo no hace? Hacen una reflexión y no hacen ejercicio desde hace 20, 25 años. Pero es que, doctor, yo era bien delgadita. ¿Pero cuándo era delgadita? Cuando no tuvo hijos, cuando era soltera. ¿Sí? Podía subir a comer el mango allá arriba. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí la importancia de que sepan que todo esto viene principalmente por un mal estilo de vida. Ahorita sí como ya se ha visto que esto no es nada más en México, es una enfermedad mundial y que dentro de poco va a ser de las primeras enfermedades con alta mortalidad, ¿no? Se le ha dado un poco más de auge a todo esto. Pero es muy importante que la gente sepa que la causa del hígado graso principalmente es nuestro mal estilo de vida. Tanto así que pues, en Estados Unidos, en Europa, no pudieron separar el hígado graso por alcohol y no por alcohol. Tuvieron que hacer una clasificación en los cuales integraron los dos, porque no me dejará mentir, doctor. Dígame, ¿qué gordito no echa su cerveza con su botana? Es lo más rico, las dos cosas juntas, ¿no? Ahí es donde viene la dificultad, y es donde decían antes, a ver, divídelo pues, o es por alcohol o es por metabólico. No, ¿cuántos alcohólicos no tienen obesidad, no son sedentarios y tienen diabetes? ¿No? O bueno, como más al ratito vamos a platicar, el síndrome metabólico, todas las enfermedades que engloban el síndrome metabólico, ¿no? Sí, en eso que menciona Hugo, hasta hace un tiempo era difícil definir qué paciente tenía daño por hígado graso alcohólico y qué paciente no. Precisamente la nueva clasificación te dice que puede existir el daño dual. El daño dual es el paciente que tiene síndrome metabólico, que tiene obesidad, que es diabético, pero que además tiene una ingesta significativa de alcohol. Y la ingesta significativa de alcohol no es tanto, Si hablamos así médicamente hablando, se refieren 3 gramos de alcohol por día, pero es el equivalente a 3 copas diarias, 4 cervezas diarias. ¿Y vino? Y vino, también 4 no, onzas. pero ¿cuántas copas de vino? Porque yo le bajé un poquito, ¿no? 4 onzas, sí. Entonces, la clasificación más nueva ya te menciona, incluso en la nomenclatura médica, se menciona el MET-ALD. El MET-ALD significa que el paciente tiene daño metabólico y daño por alcohol mixto. Y es un paciente que obviamente va a tener una progresión mucho más rápido. También más adelante vamos a platicar con Hugo lo que se le llama el fibrosador rápido. ¿Qué porcentaje de pacientes se les denomina fibrosadores rápidos? Y son los pacientes que en menos de 10 años te van a hacer cirrosis hepática. Entonces, yo creo que hablando un poquito de lo que es el hígado graso no alcohólico, tendremos que hablar de lo que decía Hugo, el síndrome metabólico, ¿no? Lo que tenemos que conocer es que lo más importante, ¿no? Porque el hígado graso no alcohólico finalmente es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Tan es así que hoy en día no existe un tratamiento específico para el hígado graso. El tratamiento actualmente para el hígado graso es controlar todo lo que conlleva el síndrome metabólico. El síndrome metabólico son términos que antes no se aceptaban, incluso cuando yo estudié medicina no se aceptaban, y ahorita ya se aceptan. Es el ser prediabético o diabético, el tener prehipertensión o ser hipertenso. Ya no se le llama hipercolesterolemia porque realmente se enfocan más a esto del colesterol de alta densidad. Hay un valor que debe tener el hombre y hay un valor que debe tener la mujer, aunque el nivel de colesterol esté normal, ¿no? Los triglicéridos, que son los que más infiltran al hígado, y pues el sobrepeso o la obesidad. Se menciona que el síndrome metabólico es aquel paciente que tiene 3 de estos 5 criterios que mencioné.
Pero también con solo uno que tengas, tienes riesgo de tener hígado graso. Obviamente, unos más y otros menos. Por ejemplo, el que es diabético prácticamente se asocia a un 80% de posibilidades que tenga un hígado graso metabólico. 80%. 80%, Es aunque altísimo. solo sea diabético. Y el que menos posibilidad va a tener es el que solo sea hipertenso. Ahora sí, como dice un amigo, yo soy diabético, pero soy delgado. No se me puede dañar otra cosa. No, Mire que estás equivocado. Qué bueno que toca Sí, ese punto. el hígado graso. Porque está el hígado graso del paciente que su peso es correcto, ¿no? Y hasta eso hay estudios en los cuales dicen que aquel paciente que tiene un peso correcto, pero claro, tiene otros factores de riesgo, Claro, ¿sí? Y tiene hígado graso, tiene mayor riesgo de provocar fibrosis, o sea, cicatrices en el hígado y posteriormente cirrosis, que aquel que es gordito. Algo muy importante y que pues desafortunadamente no está en los criterios para tener hígado graso, pero que es un punto muy importante, es el sedentarismo. O sea, aquel paciente que no hace ejercicio. Y es ese tipo de pacientes en el que dice, yo me puedo comer una vaca entera y yo no subo de peso, me estoy de flaco. Pero nunca en su vida ha salido a caminar, ha salido a correr, se ha ido al gimnasio, o sea, nunca. Y es ahí cuando vienen después y 20, 30, 40 años, vienen con un daño hepático avanzado. Que ese es el chiste de esta plática, ¿no? Que la gente tome estos puntos para que concientice de que esta enfermedad no tiene el daño como una diarrea que te puede deshidratar y matar. Y no, este daño es al paso de los años. Es ¿no? como los tacos de la esquina, ¿no? Sí, de muerte Son de lenta. muerte lenta. Exactamente. Así es. Exacto. Sí, hay dos términos ahorita en lo que decía, hay dos términos muy nuevos acuñados incluso por la Organización Mundial de la Salud. El primero es el hígado graso del paciente delgado. Hay varios factores por qué se cree que el paciente delgado puede tener un peor pronóstico que el paciente obeso. Ah, sí, peor. Uno de los principales que yo he leído es que el paciente delgado se percibe sano. Justamente lo que dijo el doctor Albores. El paciente delgado dice, pues yo no hago ejercicio, pero no subo de peso, estoy en mi índice de masa corporal, probablemente sea diabético, pero mi glucosa No está lo en menos sabe. Ajá. Él se percibe sano. Un paciente que es delgado se percibe sano al grado de decir, ¿para qué necesito hacer ejercicio? No necesito. Como lo que quiera y estoy bien. Generalmente son pacientes de metabolismo rápido, pero no quiere decir que sean de un metabolismo sano. Y hay otro término que tampoco se trata de tranquilizar a la población, pero hay un término de 5 años para acá que se llama obeso metabólicamente sano. Y sí hemos visto en la consulta, tanto el doctor como yo, son pacientes que llegan con obesidad, pero no tienen un solo criterio para síndrome metabólico. Tienen glucosas normales, TEA normal, colesterol normal, triglicéridos normales. Actitud positiva, a pesar que están gorditos, ¿no? Y Sí. ese término lo acuñó la OMS como obeso metabólicamente sano. No quiere decir que no lo deba seguir, también lo debe seguir al paciente, pero casualmente puede tener un peor pronóstico el paciente delgado que el paciente obeso metabólicamente sano, ¿no? Algo bien importante es, yo creo que existe por ultrasonido yo creo que existe un sobrediagnóstico del hígado graso no alcohólico. A veces hoy en día quien hace un ultrasonido ya le es muy complicado decir ultrasonido normal. Realmente la incidencia de hígado graso real está más o menos estamos muy pegados a Estados Unidos, porque nosotros tenemos la misma epidemia que tienen ellos, ¿no? Obesidad y diabetes. Pero más o menos la incidencia de hígado graso real está entre 35 y 40% de la población general. Desafortunadamente por ultrasonido existe un sobrediagnóstico, 70-80% le ponen hígado graso. Ahí más adelante también diremos a qué paciente se le debe seguir el hígado graso y a qué paciente no vale la pena tampoco seguirle el hígado graso. Hace poco leí un artículo donde decía que para la epidemia que va a ser el hígado graso, que para el 2030 se considera que va a matar a más gente que el COVID. Si los médicos quisiéramos seguir a todos los pacientes que tienen hígado graso, el número de médicos sería insuficiente. Entonces ahí es donde se han determinado en los estudios cuáles son los pacientes de alto riesgo para progresar a lo que decía Hugo, fibrosis, que es cicatrizaciones hepáticas, hasta el punto en el que ya va a tener un daño de cicatrización irreversible y ya lo que te va a condicionar en ese momento el paciente es cirrosis hepática. Sí. Ahorita se calcula que el 20% de toda la población sufre de hígado Así es. graso. Y en los niños un 10%. Pero con el tipo de alimentación que tenemos, la vida sedentaria, no hacemos ejercicio, se va a triplicar Sí, más fácil.
Y ahí es donde viene el problema de la obesidad y la diabetes, ¿no? Pero viendo en los niños obesos, ¿también existen hígado graso? Sí, definitivamente también existe el hígado graso. No es nuestra área al 100%, porque por eso existe gastropediatría, que ellos son los que tienen más, pues más experiencia en esto. Pero claro, nosotros vemos a los que fueron niños hace 10 años, 15 años, ¿no? Y de todas maneras tú les preguntas y les dices, oye, ¿y desde cuándo tienes ese peso? ¿No? Y muy probablemente viene desde su niñez, ¿no? Y son alteraciones que no vienen de un año, como habíamos platicado. Son alteraciones que vienen de 10, 15 años. Y nosotros tenemos pacientes en las cuales, pues ya saben, en la juventud, el mayor índice de alcoholismo, la mayoría de las veces está entre 20, 35 años, ¿no? Y vemos pacientes que le hacemos una endoscopía por hemorragia digestiva, 35 años y varices esofágicas. ¿Por qué? Porque tienen otros factores de riesgo aparte del alcohol, ¿no? Y ese problema de las varices esofágicas también, ¿no? Que empiezan los sangrados y ya quieren llegar a la clínica o X hospital y que lo atiendan inmediatamente porque se está muriendo, ¿no? ¿Dónde vamos a conseguir un endoscopista en 5 o 10 minutos? Pero ni en el mejor hospital puede estar disponible en ese momento. A menos que exista en el área de terapia intensiva alguien que maneje el equipo. Pero mire finalmente, por hacer un comentario fuera del hígado graso, hacer la endoscopía no es lo prioritario en el paciente que llega con hemorragia de tubo digestivo alto. De hecho, hay algo que se llama timing endoscopy, que es el tiempo para hacer la endoscopía, y la que se considera urgente como tal es la que se hace en un lapso de 12 horas. Lo primero definitivamente es estabilizar al paciente. Claro. Tú tienes que tener estable un paciente aunque tenga hemorragia de tubo digestivo. De lo que tú estás sospechando debes iniciar un manejo médico, ya sea que estás pensando en una úlcera o en una varice esofágica. De tal manera que cuando nosotros hacemos la endoscopía no es lo mismo entrar en un paciente con sangrado activo, que va a ser más difícil controlar el sangrado, a que ya tenga un manejo médico que muy probable encontremos estigmas de sangrado, es decir, el sitio donde sangró, y va a ser más fácil manejarlo. Entonces no es como que la prioridad salir corriendo y meter el endoscopio en el paciente, ¿no? Ajá. Ese punto está muy bueno. Claro, ¿no? porque mire que mucha gente piensa lo mismo. Sí. Está vomitando sangre, por favor háganle la endoscopía ya. Cuando uno llega como gastroenterólogo, ya saben, nosotros la mayoría de las veces no estamos dentro de un hospital ahí todo el día para que nos llegue la hemorragia. Nos hablan por teléfono, nosotros llegamos y valoramos al paciente. Entonces, y nosotros le decimos, es que no es el tiempo todavía de poder hacer la endoscopía. Los familiares, crean lo que a veces dicen, se me va a morir. ¿Estás loco? ¿En serio? En serio, te quedan viendo con una cara así, se me va a morir acá. Tienes que hacer ahorita. Sí, la tienes que... A veces nosotros también así como que ¿será que sí lo meto? ¿Será que no lo meto? Sí. No, pero nosotros sabemos que la mortalidad del paciente es mucho mayor. O sea, a veces quieren que metamos al paciente y ni siquiera sabes cuánto tiene de hemoglobina. Simplemente con meter el tubo y ponerle un poco de sedación, el paciente se puede infartar si tiene 2 de hemoglobina o 3 de hemoglobina, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de poder dar manejo. Y claro, como dice... la simple sedada se te va el paciente. Claro, ahí se te puede quedar. Sí, como dice el doctor Dávila, entramos y vemos pura sangre, ¿qué decimos nosotros? No podemos hacer algo más. Y es un punto importante también. Acuérdense que una endoscopía es dinero, ¿no? Y cuando entramos y no podemos hacer nada, pues le voy a decir, ¿sabes qué? Mañana le tengo que hacer otra. Mañana le pago. ¿Sí? Entonces, y así ese doctor, pero no le hizo nada. Entonces, sí, pues, pero llegó la enfermera, llegó el anestesiólogo, se utilizó el equipo. Entonces, o sea, todo eso tiene un costo. De ahí, créanlo que todo esto no vino nada más así de la nada, no vino costos, y más en Estados Unidos que todo es dinero. Por eso se estudia todo esto. ¿Cuándo es el tiempo correcto de hacer una endoscopía? Tanto para el beneficio del paciente, tanto el beneficio de la vida como el económico. Así nos pasó hace como un año. La paciente ya se le había dicho que tenía una cirrosis y que ya tenía varices y que estuviera llegando frecuentemente con el gastro para que viera cómo iba su problema. Nunca fue. Me hablan como las 5 de la mañana que había empezado a sangrar desde las 10 de la noche y que el médico de ahí de la comunidad le dijo, llévenselo inmediatamente para que le hagan la endoscopía y le pongan sangre. Y así llegaron.
Queremos la endoscopía y después la sangre, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, le digo. Para No es empezar, así. ya viene en shock. Chocada. Ya viene en shock. Si nosotros le hacemos la endoscopía ahorita, se nos va a morir. Y si no lo hacen, también se nos va a morir. Claro. Porque viene muy mal, ya viene grave. Como 2 horas después que lo estábamos estabilizando, ir buscando la sangre, ponerle los líquidos, llega la terapia intensiva y ¡pum! Se nos funde. Tuvimos la culpa, porque Sí, no claro. hicimos lo que había ordenado el otro El otro médico, médico. la endoscopía y la sangre. Así decía un maestro mío, el que habla primero tiene la razón. Sí, ¿no? Ellos ya venían con la idea del médico de allá. Aquí, Bueno, ahora, volvamos a los niños. Sí. ¿No? Porque yo tengo una duda, dice. Veo a unas amigas que le dan el refresco embotellado en el biberón. Y desde chiquito ya vienen haciendo los gordos. Sí, claro. Ay, qué bonito está tu hijito, bien Sí. gordito y galanote. Y así la gran panza que tiene. ¿No? Y por más que se les dice, quítale el pan, quítale el refresco embotellado. Una vez me hizo caso una amiga y le quitó el refresco embotellado, le quitó las sopas de pasta, las fritangas. Era talla 38 el niño de 9 años, la camisa. Bajó hasta talla 16. la mitad. ¿No? La talla 16 De niño. adolescente, Sí. ¿no? De niño. Pero se descuida la mamá y el niño a escondidas, ya de 10 años, empieza a comprar su coca de 3 litros. Y vuelve a crecer la gran panza. Le digo, ahí lo estás matando a tu hijo. El que sea gordo no quiere decir que es un niño Sano. bonito. Es un O niño bonito. sano. Claro. ¿Eh? Y ella no me hace caso. Entonces le dije, ve este programa, pero ahorita nos vamos a un pequeño corte. Bueno, quería hacer un comentario acerca de lo que decía, algo que leí hace unos, pues ya tiene años que lo leí, que me impactó mucho, es que se proyecta que para el 2030 los papás van a aprender a enterrar a sus hijos, y eso es delicado. Y ¿A eso va en encerrar? relación a lo que usted decía, De de la obesidad en niños, ¿no? Yo ya tuve por ahí 3 casos que yo miraba al papá por cirrosis hepática por alcohol. O sea, el papá sí tenía antecedentes de etilismo muy significativo y que tenía cirrosis. Y los hijos estaban bastante obesos y fallecieron primero los hijos. Debutando ya, como decía Hugo, con hemorragia de tubo digestivo, llegaron a un hospital, no fue posible alcanzarlos y antes que falleciera el papá, falleció el hijo, ¿no? Y eso sí está escrito ya que se va a tener que invertir esto de que la ley natural de la vida es que nosotros enterremos a nuestros papás, ¿no? Y al estilo de vida que se lleva ahora, puede ser que después del 2030 esto cambie y eso es delicado. Sí, eso es lo que decían, ¿no? En las incidencias, ¿no? Para dentro de unos años se va a triplicar la obesidad por la falta de ejercicio. Y ahí es un punto importante también. Aquí hay mucho eso de comentar, es que toda mi familia es obesa. O sea, es genético de que somos obesos. Bueno, sí, ya se sabe que hay una predisposición genética, pero no quiere decir que porque esté esa predisposición a fuerzas vas a ser Ya, me obeso. tengo que resignar, ¿no? Sí, claro. Ujú. Es un estilo de vida que trae desde los abuelos, los papás, ahora los hijos, o sea, el mismo estilo de vida en todos. O sea, en la misma alimentación, te comes un pan en la mañana, un pan en la tarde, un pan en la noche, te compras tu kilo de tortillas, ¿sí? No sabes ni siquiera cuántas tortillas te comes. Y peor si es caldo, acaba el kilo de tortilla. Se utiliza de cuchara. Sí. Y si pasa la del pozol, me tomo mi pozol. Entonces, cuando vienes a ver... Con empanada y taco frito. Tu alimentación es el 85% carbohidrato. Sí. Eso es lo que te hace obeso, pues. Eso es... Yo a mis pacientes siempre les digo de broma que así como cuando van a formar una familia les piden un examen, los exámenes prenupciales, ¿sí? En donde estés sano para que te puedas casar, tienen que pedirte una carta de un nutriólogo o de una nutrióloga en donde fuiste a que te dieran las bases de la nutrición para tu familia. Eso cambiaría muchísimo todo, ¿no? Es tan importante esa base de la nutrición
¿no? Que lo tenemos a un lado. Nosotros tenemos la medicina más curativa que preventiva, ¿sí? Esa es la que más nos gusta, ¿no? Porque no nos gusta prevenir. Una educación del plato, Y del esa es buen cara. comer. Claro, ¿no? eso Sí. es súper clave, eso es muy clave. Y yo creo que eso es esa es la parte fundamental de esta plática, ¿no? La parte de que identifique la gente los factores de riesgo que tiene para tener hígado graso. De ahí viene cómo voy a diagnosticarlo, ¿sí? El ultrasonido, pues como es lo que más tenemos a la mano, es lo que vamos a utilizar para el diagnóstico. Claro, hay resonancia magnética, hay muchas otras cosas más, pero el ultrasonido es lo más fácil para poder Sí, diagnosticarlo. para inmediatamente, ¿no? en cuestión de 3-4 minutos. Ya ¿no? es tan sencillo. Nosotros como médicos sabemos la corteza del riñón, lo comparamos con el hígado, y ya si está más brillante uno que el otro, pues ya sabemos que tiene hígado graso, ¿no? Pero eso no es la importancia, ¿sí? La importancia es qué hígado graso tiene inflamación, ¿no? Porque esa inflamación es la que va a provocar que tenga cirrosis posteriormente, que tenga cicatrices, ¿no? Sí. Entonces, al irse inflamando el hígado, va creciendo. Sí. Entonces, en un ultrasonido me puede decir, digamos, lo normal son 14, ¿no? El tamaño del diámetro anteroposterior. Pero si ya tiene 16, 18, ya estamos hablando que ya es un hígado crecido. Pero me dice una amiga, oye, dice, pregúntales por qué se me está creciendo también el vaso. Ahí de lo que decía Hugo, yo creo que me gustaría hablar algo de lo que se llama evolución natural de la enfermedad. Ajá. O cómo vamos a evaluar nosotros al paciente. Del grueso de todos los pacientes que tengan hígado graso, o sea, del 100% de los que tengan hígado graso, se calcula que un 20 o 25% van a tener esteatohepatitis por grasa. Hasta cierto punto, si tengo hepatomegalia por infiltración grasa, etcétera, no es meramente lo grave. Lo grave va a ser ese paciente que va a tener esteatohepatitis por grasa. Es lo más grave. Sí, el paciente que tiene hepatitis por grasa o denominado esteatohepatitis es el paciente que se va a volver fibrosador rápido. Es decir, es el paciente que va a formar cicatrices hepáticas rápidas y en un lapso de 7 a 10 años es cirrótico. Ese es el paciente importante. De estos pacientes, de este 20 o 25% que tienen esteatohepatitis, igual el 20% más o menos va a ser el que va a evolucionar a cirrosis hepática. La gente nos pregunta, porque yo creo que a Hugo también, la gente nos pregunta, oiga doctor, pero ¿por qué es más probable que yo haga cirrosis hepática por hígado graso que por estar tomando? Porque vives en inflamación. El paciente obeso, el paciente diabético, es un paciente que se considera que vive inflamado diario. Y yo les hago mucho la comparación. El paciente que te va a hacer daño por alcohol seguramente es el que toma diario. Ah, pues es que equivale a ser obeso. El que es obeso diario. El que está comiendo mal diario. Y a veces el que toma cada 15 días, cada 20 días, cada 30 días. El daño no está haciendo de forma diaria. Otra cosa importante es que también la gente que no, yo creo que nutrición o el servicio de nutrición o la especialidad de nutrición o la licencia de nutrición es una carrera por mucho no valorada, ¿no? Nosotros queremos ir y que el médico nos diga qué voy a comer y qué no voy a comer, y eso no es cierto. El paciente lo dijo hace rato, el paciente que hace hígado graso, aunque sea mi hígado graso, no es porque está comiendo grasa, es porque está comiendo carbohidratos. Lo que me va a dar a mí diabetes es lo que me va a generar a mí hígado graso, no el comer el exceso de grasas. Y la dieta hoy en día, yo le podría decir que 70-75% de la dieta está basada en carbohidratos, ¿no? Sí. Entonces, de lo que decía Hugo, hay marcadores, incluso antes se usaban más los marcadores serológicos para el diagnóstico. Hay uno que se llama NASH test, hay varios marcadores, pero yo creo que el que tenemos ahorita para saber a qué paciente vamos a mandar a valorar inicialmente para hígado graso es el ultrasonido. Y es muy importante que el radiólogo nos mande la imagen por lo que mencionaba él. Nosotros también hacemos un comparativo ahí en el ultrasonido. Yo creo que es el estudio inicial que un paciente que considere que puede tener el factor de riesgo para hígado graso. Ahí me gustaría sentar cuáles son los factores de riesgo para hígado graso, ¿no? El paciente que debe pensar que definitivamente tiene hígado graso es el paciente que sea obeso, que sea diabético, que tenga síndrome metabólico. Y hay un grupo de pacientes que nosotros detectamos en la consulta que le calculamos una cosa que se llama síndrome de resistencia a la insulina, que ese es el paciente que hablábamos hace rato, el paciente que es delgado, pero que sí tiene riesgo de hacer hígado graso. Hay otros estudios, definitivamente el FibroScan es una herramienta, se llama elastografía por pulsión. Yo creo que es la herramienta, no la ideal, porque hay una que es más ideal,
pero es la que existe por lo menos ya prácticamente en todo el país. No es barata. Ya es más fácil de conseguir. Sí, así es. O sea, no le pongamos el precio, sino que ya es más fácil de conseguir así porque es. antes toda la tecnología buena se iba para Tenemos Guadalajara, México, Monterrey y punto. Ciudad Grande. Y Chiapas, bueno, hasta nosotros mismos somos malinchistas. Sí. No, los médicos de acá no sirven, los laboratorios no sirven, me voy a México, me voy a Guadalajara, ¿no? Claro. Entonces, Y aparte de eso, el FibroScan tiene una ventaja importantísima, que es no invasivo. Porque antes querías saber cómo estaba el paciente que tenía hígado graso y que estaba inflamado, necesitabas hacer una biopsia. Era fuercitas una biopsia y todos gritaban por la biopsia. ¿Por qué? Pues porque le iban a pinchar el hígado, es un órgano muy grande, es uno de los órganos importantes, sangra mucho. Entonces, ahí era, no, pues cómo vamos a... El paciente está sano, ¿para qué quieres funcionarle el hígado, no? Más cuando está inflamado, sangra más, Exacto. ¿no? Entonces, en cambio, ahorita con el FibroScan, es una herramienta muy importante para nosotros. Y a veces el paciente, no sé, piensa, no, pues ¿para qué me lo hice si salió el FibroScan normal? ¿No? Porque así pensamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿para qué me lo hice si salió normal? ¿Qué beneficio voy a tener si salió normal? No, pues brinca que salió normal. Claro. ¿Sí? Brinca que salió normal y ahora cambia tu estilo de vida para que no esté anormal tu FibroScan. Es que si ya ¿no? salió normal, mejor ve guardando tu paguita. Para Exacto, el panteón. exacto. Y ese es un punto importantísimo. Entonces, este FibroScan, créanlo que dentro de poco va a ser un ultrasonido. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho toda la plática. Va a ser tan grande el porcentaje de pacientes con hígado graso. Y otro punto importante que yo creo que lo voy a tomar aquí, ¿qué médico va a tratar el hígado graso? No nada más el gastroenterólogo o el hepatólogo. Ellos se van a hacer cargo muy probablemente de las complicaciones secundarias, ya la cirrosis. Pero ya de bajaría ahí, al primer nivel. claro, ¿quién diagnostica el hígado graso? El médico general. Sí. Y él debe de empezar el tratamiento, ¿no? ¿Quiénes más deben de diagnosticar el hígado graso? El médico internista, porque es el que ve mucha diabetes. El endocrinólogo es el que ve mucha diabetes. El cirujano, ¿sí? Porque de repente tenía dolor, le operan la vesícula y ven que tiene los depósitos de grasa en el hígado o que ya tiene cirrosis. Y ya se deja ¿no? ahí. La verdad, sí. Sí. Nosotros sí. hemos operado Sí, vesículas claro. y le decimos al paciente, ¿sabe qué? Ya está dañado el hígado. Vayan a ver al especialista. Y ahí lo dejan, se olvidan. Es que no duele. Sí, no duele. Exactamente. En lo que decía esto de que desde el primer contacto es desde donde nosotros tenemos que tener la idea, a mí me gustaría enfocar lo que se le llama... Hay dos grupos, a nivel mundial hay dos grupos. Hay quien dice que no se debe tamizar el hígado graso. Es decir, no lo debemos de andar buscando por andar buscando. Pero un ultrasonido a población general nada más para ver quién tiene y quién no tiene, no. Pero ahí es donde le digo que los artículos más nuevos te dicen que hay 3 pacientes en los que definitivamente, bueno, 2 en los que lo debes tamizar y 1 que te llega por hallazgo con pruebas. Los 2 pacientes en quien sí deberíamos tamizar los 2 pacientes en los que sí deberíamos tamizar el hígado graso son el paciente que sea diabético, sí deberíamos mandarle un ultrasonido como primera instancia para saber si tiene hígado graso. Y el segundo paciente es el obeso. El que tiene un índice de masa corporal de obesidad definitivamente debería mandarse a hacer un ultrasonido. Y hay un grupo de pacientes que nos llega a nosotros con unas pruebas del hígado porque dentro de sus dolencias o dentro de que ya se hizo un ultrasonido, aunque sea delgado, se fue a hacer unas pruebas del hígado. Y ese es el tercer paciente. Hay una de las enzimas hepáticas que se llama alanino-aminotransferasa. El paciente que tiene, se le denomina en medicina fenotipo LT. El paciente que tiene fenotipo LT alterado, aunque sea delgado, es el paciente que te va a hacer en 7 años cirrosis hepática. Son los 3 pacientes en los que sí está documentado tamizar, dar seguimiento y ver si realmente requiere algún tipo de tratamiento. El que tenga LT alterada, el que tenga índice de masa corporal de obesidad y el diabético. Son los 3 pacientes en los que debemos incidir porque ese paciente en menos de 10 años ya lo vamos a ver él y yo, pero por las complicaciones, ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia varicial, etc. Esas ya serían las complicaciones. Ya sería el estadio final del hígado graso, ¿no? Ya estaríamos hablando de un paciente que hizo cirrosis hepática por hígado metabólico. Muy bien. Yo creo que vamos a hablar algo de la albúmina, pero ahorita que regresemos de este pequeño corte. Bueno, pues regresamos al punto de las funciones del hígado y una parte muy importante que había comentado el doctor es
la albúmina. La albúmina es una proteína que es sintetizada principalmente por el hígado. De ahí la importancia de que nosotros midamos la albúmina para saber si el paciente llega a tener o no complicaciones crónicas ya del hígado. Hasta eso es uno de los puntos muy importantes que nosotros valoramos en aquel paciente que ya tiene cirrosis. ¿Pero por qué? Porque es una proteína que pues, no se puede sintetizar en otro lado más que en el hígado. Si el paciente tiene la albúmina baja, pues es aquel paciente muy probablemente o que está desnutrido por alguna otra enfermedad, ya sea por un proceso infeccioso, ya sea por algo que lo inflama o porque el hígado está dañado, ¿no? De ahí entonces la importancia de cómo vamos a diagnosticar nosotros el hígado graso, ¿no? Como habíamos comentado, de que la gente se vaya familiarizando con este equipo que se llama FibroScan, que cada vez lo van a escuchar más, ¿no? El FibroScan no duele, el FibroScan es como si fuera un ultrasonido, se hace únicamente debajo de la ropa, te acuestan y vas a sentir unos pequeños golpes. Igual como con gel. Con gel, igual con gel. Y como sientes un vibrador, tal exactamente, vez. Unos pequeños vibraciones. Y eso exacto es lo que hace el FibroScan. Manda una vibración y esa vibración hace que el hígado vibre, ¿no? Y si el hígado vibra menos, quiere decir que está más duro. Y si el hígado está más duro, quiere decir que tiene cicatrices. Y si tiene muchas cicatrices, quiere decir que el hígado tiene cirrosis, ¿no? Si el hígado vibra muy bien, quiere decir que el hígado pues, tiene una consistencia gelatinosa, ¿no? Quiere decir que el hígado está bien, no tiene cicatrices, ¿sí? Y el hígado es un hígado sano, ¿no? Para eso es lo que utilizamos principalmente el FibroScan. El FibroScan nos da varias etapas de fibrosis, ¿sí? Que es para lo que está validado principalmente, para ver qué cantidad de cicatrices tiene el hígado. Nosotros lo llamamos F por fibrosis, desde un F0, que el paciente no tiene nada de fibrosis, o sea, nada de cicatrices. Está limpio, digamos. Está limpio. F1, F2, F3, que pues es menos fibrosis, una fibrosis intermedia, el F2, un F3 que es una fibrosis casi llegando, ya una fibrosis pues significativa, o sea, hay muchas cicatrices en el hígado que van a hacer que el hígado trabaje mal, y a eso se le llama cirrosis. La cirrosis no es más que aquel hígado con muchas cicatrices que hacen un deterioro en la función del hígado. Y ahí la importancia, ¿por qué les va tan mal? Pues porque el hígado tiene muchísimas funciones, lo dijeron en la cápsula, ¿no? Tiene 1000 funciones, funciones metabólicas, funciones en la coagulación, por eso llega la gente y después es que me está sangrando la nariz o sangro en la orina, ¿sí? O sangro en la popó, ¿sí? Y es que mis plaquetas están muy bajas y viene aquí lo del vaso muy grande, porque el hígado pues es un filtro. Cuando ese hígado está fibrótico, ese filtro se hace más chiquito. Entonces la sangre ya no pasa de manera correcta. Entonces la sangre regresa. ¿Y hacia dónde regresa? Hacia el vaso. Entonces el vaso se hace muy grande. Por eso vamos a ver un hígado grande o un hígado pequeño, dependiendo cómo esté, y un vaso grande, ¿no? O sea que si yo tengo mi vaso grande, tengo que hacerme un FibroScan de mi hígado, porque puede ser el mismo puede haber un factor, ¿no? de riesgo, claro. Puede haber aunque un factor mi hígado de riesgo. me diga el ultrasonido que está bien, porque eso puede suceder, ¿sí? Sí. Aquí hay otra. Entonces es como ahora sí, perdón que yo interrumpa. No. El FibroScan es un estudio que nos va a ayudar a prevenir que lleguemos a una cirrosis. Claro. Pero también llegar a una cirrosis no implica que ya me morí, porque también existen algunos tratamientos, digamos, para frenar o moderar el daño fibrótico del hígado, ¿no? Claro, definitivamente. El otro parámetro que da el FibroScan que es importante saber es el CAP, el parámetro de atenuación controlada. Precisamente el parámetro de atenuación controlada es el que mide aproximadamente el 80% de la masa hepática y es el que mediante un cálculo matemático y logarítmico te dice el porcentaje de grasa que tiene el paciente. Hoy en día, mediante los valores que te da el CAP, tú puedes definir el paciente que tiene menos de 10% de hepatocitos infiltrados por grasa, que es lo que se considera como paciente normal. Y de ahí está el que llega a 33, que sería el grado 1, 33 a 66 grado 2 y más de 66. Son los dos parámetros que mide ahorita el FibroScan. Uno es la fibrogénesis, que es la dureza hepática, y el otro es el parámetro de atenuación controlada, que es el CAP, y es lo que te va a decir el grado de grasa que tiene el paciente. En el FibroScan lo ponen como S, que significa esteatosis, grado 1,
grado 2 o grado 3. Y mire que eso es muy importante. Yo creo que lo ha escuchado, ¿no? Vengo porque me dijo el radiólogo, me dijo quien me hizo el ultrasonido, que tengo un hígado graso severo. A eso voy. ¿Verdad? Y hay otros que dicen, no, pero es que el radiólogo me dijo que mi hígado graso es leve. Ahí la importancia de que puedes tener un hígado graso leve, pero tener muchos factores de riesgo para que tengas fibrosis y cicatrices. Y puedes tener un hígado graso severo, según, y no tener nada de cicatrices, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de abordar ese tipo de pacientes. Sí, a eso voy. El ultrasonido tendrá la capacidad de decirte un hígado graso 1, 2 o 3, probablemente sí. Pero el que en sí te lo va a dar va a ser el FibroScan, el estudio. Eso es. Porque, como dijimos al principio, se sobrevalora mucho el ultrasonido. A veces es bueno porque se preocupa el paciente. Sí, claro. Pero yo los estoy escuchando y también me gustaría decirle al que tiene el colesterol y el triglicérido También, hasta arriba, que también se tiene que hacer un FibroScan y un ultrasonido para que vea cómo está ese hígado. Porque muchos decimos, es que porque como mucha manteca, tengo colesterol y triglicérido alto, pero al rato lo bajo. Y se olvidan, y ahí lo van dejando. Yo tuve un amigo que tenía 4,500 de triglicéridos y terminaron amputándole las 2 piernas. 4,500 de triglicéridos y él seguía con la botana y su cerveza. Claro. Porque no sentía nada. Nada más sus piernas decía que le dolían y se le dormían. Nada más, pero de ahí lo demás estaba bien. Sí, es parte fundamental. Colesterol y triglicéridos, como bien dijo el doctor hace rato, es la elevación de ellos, pues se llama dislipidemia y es parte fundamental de la resistencia a la insulina, ¿no? Del síndrome metabólico. Entonces, ellos también se les tiene que buscar de manera intencionada el hígado graso, ¿no? Y como bien dijo hace rato, yo creo que es algo que hay que recalcar, los triglicéridos no suben por la grasa que comes. Los triglicéridos son carbohidratos que el hígado metabolizó para que se hiciera grasa para su almacenamiento. No viene de las fritangas. No. Viene de los carbohidratos, de los azúcares, ¿no? Y también a veces dicen, pero es que me comí un pan de sal, ¿por qué me tiene que subir el azúcar? No, pues es que no es porque sea dulce, puede ser salado el pan y es exactamente lo mismo, ¿no? ¿También la presión alta nos puede dañar al hígado? Sí, claro, es parte del síndrome metabólico. Como hipertenso aislado, el paciente que su único factor de riesgo del síndrome metabólico sea hipertenso, le decía que es el que tiene el menor riesgo de hacer hígado graso. Se calcula que el que solo tiene hipertensión, su riesgo de tener hígado graso es 20%, más no por eso le debe quitar la importancia. Y además es muy raro encontrar un hipertenso aislado. O sea, el síndrome metabólico va de la mano. Y de lo que mencionaba ahorita, algo importante a decir es que diabetes, hipertensión e hígado graso son enfermedades silentes. El paciente no siente nada hasta que va al médico porque ya tiene las complicaciones propias. Por ejemplo, diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica, hipertensión la segunda causa de insuficiencia renal. Si tú eres un diabético que mal te cuidas, que no vas al médico porque no sientes nada, vives con 400 de glucosa y no tienes nada. El azúcar. Sí, ese tipo de pacientes son los que decía un maestro en México que los entierran por pedacitos, ¿no? Te van quitando una pierna, otra pierna, un bracito, un dedito y total que no te fuiste entero. Entonces, desgraciadamente esa parte que se llaman enfermedades silentes, que no condicionan ningún síntoma. Hugo no me dejará mentir, a nosotros van y nos dicen, es que me duele mucho, tengo colitis, doctor. Sí, pero también tienes hígado. No, mi colitis, por favor. Claro. Lo del hígado graso no me está dando problemas, a mí ubíqueme en la colitis. Mi dolor de mi colitis. Entonces, lo que decíamos hace rato y que creo que vale la pena mucho, la medicina que se hace curativa va a ser una medicina cara, no va a alcanzar ningún dinero para alcanzar a un paciente con medicina curativa. Una endoscopía diagnóstica para buscarle varices a un paciente, no sé, 5 o 6 mil pesos. Una ligadura varicial, 14, 16 mil pesos. Un paciente que va a consulta cada 2 meses, no puedo decir un promedio de gasto, pero no es ni la mitad de un paciente que se hospitaliza y no baja de 50 mil pesos su cuenta. Entonces, la medicina que se debería hacer o la que deberíamos hacer es una medicina que se llama preventiva. Pero lo que decían hace rato, ¿para qué me hice el FibroScan si salió normal? Mejor no me lo hubiera hecho, ese dinero lo hubiera gastado en otra cosa. Eso es medicina preventiva. Es como el seguro del auto, ¿no? Sí, claro. Ya no lo voy a pagar otro año porque no choqué. Y es cuando chocan. No voy a chocar. Y es cuando chocan y pérdida total. Y después llueve y se inunda. Sí. Bueno, nos queda 1 minuto, una recomendación para la gente.
Bueno, pues la recomendación es que coman bien, hagan ejercicio, pues el consumo de alcohol tiene que ser moderado. Idealmente es no consumirlo. Exactamente. ¿Sale? Eso es lo ideal. Pero somos mexicanos. Pero somos mexicanos y está hasta en el pastel, Sí. ¿no? Y pues como comentamos en toda la plática, ¿no? Prevención. Es muy importante todo eso. Bueno, pues ya nos vamos porque gracias a los de producción que llevamos a cabo este programa, y recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Como dicen los doctores, hay que fomentar la salud a través del deporte y la alimentación. Muchas gracias por estar con Gracias, nosotros. gracias. ¿Qué otro tema nos gustaría tratar? Que vinieran otra vez, que programen sus tiempos, para que los comprometamos aquí en público. Pues yo creo que reflujo, ¿no? Es Reflujo, muy común. enfermedad por reflujo Sí. gastroesofágico, es Perfecto. un pan de nosotros de cada Haremos día. un panel de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mi queridísimo doctor Dávila, muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Un pequeño reconocimiento por todo lo que aprenden ellos durante años, nos los vinieron a decir apenas en 30 minutos y eso es importantísimo para nosotros y para ustedes. Gracias, doctor Albores, por estar Gracias. con nosotros. Gracias. Y recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. A veces los milagros son las buenas personas que se cruzan en nuestro camino, así como nuestros médicos del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, pero no se olviden que a las 7 de la noche, Chiapas al cierre con el Flaco de Oro, Efrén Meneses. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, doctores. Gracias, Gracias, doctor. buenas tardes, gracias.